Listo, chicos, se desconectó. Ya estamos de regreso. Entonces nos quedamos con... ¿Dudas con incendios? ¿Ni una? No, profesor. Con mis amigos no. Déjenme ver, abrir mi otra sesión. A ver qué tema sigue. Ok, vamos con reconstrucción o dinámica del hecho. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los factores, cuáles son los factores que vamos a tomar en cuenta y cómo se realiza una reconstrucción en vialidad terrestre. ¿Vale? Primero, tenemos que establecer que vamos a obtener la causalidad. ¿Vale? Vamos a tener el principio de causalidad. Los accidentes de tránsito responden a una causa, o mejor dicho, a una cadena de causas. Este concepto se opone a la idea de los accidentes son causales, como si fueran obra del destino o serían inevitables. Y por ello no tendrá sentido encarar ninguna acción para prevenirlos, por lo que se enuncia que todos los accidentes tienen una causa-razón, por la cual es legítimo encarar la acción para evitarlos. ¿Vale? Entonces, ese es el término del principio de causalidad. Toda acción tiene una reacción, ¿vale? ¿Cuáles son las trilogías de los factores? Tenemos tres factores que que voy a tener que estudiar para poder establecer la mecánica, los cuales dos ya vimos, vialidad y vehículo, ¿vale? Esos factores nosotros ya lo vimos, ¿vale? Esos factores son los que nosotros como perito en vialidad terrestre lo vamos a establecer, ¿vale? El tipo de suelo, características del suelo, climatológicas del momento, etcétera. Vehículo ya vimos, las fórmulas ya las establecimos, etcétera. El único que nos falta es el factor humano. El factor humano no lo vamos a establecer nosotros, lo vamos a considerar de lo que se obtiene de química, de medicina y, si en su caso se puede, de psicología, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a obtener? De sus dictámenes. Por ejemplo, si yo sé que en todo vehículo hay un conductor, como siempre, tengo que establecer si el conductor está vivo, claro está, pero si está muerto, pues bueno, vamos a ver estos factores. Si está vivo, vamos a ocupar factores médicos, establecer si la persona se encontraba consciente o coherente durante el momento del hecho. El caso es de química, sea para vivos o sea para muertos, establecer si se encontraba bajo el efecto de algún tóxico o del alcohol, ¿vale? Entonces tenemos que tomar en consideración, esos resultados. Y en cuanto a psicología, si hay una afectación, por ejemplo, psicológica, a veces se pide psicología, a veces no. Entonces, pero si lo tengo, observar los resultados obtenidos. ¿Sí quedó claro cómo se obtiene el factor humano? Sí. Entonces, eso va a ser con apoyo de otras áreas, ¿vale? Factor humano, vía, y el último factor, que es como una reacción en cadena de todo, es el factor de medio ambiente, ¿vale? Porque les ha pasado que esto es como que luego les ha manejado a media luz del día y ya empiezan a tener sueño, ¿no? Pero no es que estén cansados, sino que es el mismo calor que nos produce ese sueño, ¿vale? Esa somnolencia. O, por ejemplo, que está lloviendo y es tan entretenido ver la lluvia a veces que te descuidas de lo que estás realizando. Entonces, los factores de medio ambiente son aquellos factores que nos van a alterar, ya sea al factor humano, al factor de piso o al factor vehículo, porque el medio ambiente va a afectar a los tres. Por ejemplo, la lluvia me afecta a mí emocionalmente, me puede afectar qué tal si acabo de tronar con mi pareja y resulta que empieza la lluvia y todo el mundo se pone triste. Es una afectación normal. Pero aparte de la lluvia, ¿qué va a afectar? El piso, lo va a humedecer, lo va a poner más resbaloso. ¿Qué afecta en el vehículo? La visibilidad. Entonces, si se dan cuenta, los factores de medio ambiente afectan a los tres factores. Entonces, por eso no se considera como un factor único, sino que un factor de cadena. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, profe. Lo mismo es con el calor. ¿Cómo me va a afectar? A mi somnolencia si han visto que luego cuando hace mucho calor crea como espejismos de que se está evaporizando algo o como agua, crea esa mala visión y crea calentamiento en los neumáticos. Entonces,
afecten todos los factores, ¿vale? Primarios. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok, vamos con factor humano. Uno de los principales y más frecuentes factores que proporciona el desarrollo del accidente de tráfico son las actitudes y aptitudes de la persona, que son sus decisiones, que con sus decisiones, perdón, genera el tan evocado error humano. Este factor se divide en estos, que son, uno, causas por conductas asumidas. ¿Cuáles son las causas por conducta asumidas? Son psicosis, estados mentales, psicosis, enfermedades congénitas, familiares, trastornos, síndromes cerebrales, trastornos psiconeuróticos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esos son los factores de conducta asumida, ¿vale? Este tipo de personas saben que no deben de manejar y aún manejan, entonces aquí vamos a pedir una valoración psicológica para hacer que la culpabilidad, ya sea que, por ejemplo, el peatón, por ejemplo, no siempre el peatón tiene la culpa de un atropello, o por ejemplo, el que pega no siempre tiene la culpa, entonces vamos a asumir estos factores de conducta asumida para establecer que si uno de los conductores presenta esta causa, la causa se le va a dar a él, porque no está consciente de qué es la circulación vial, no está consciente el 100% de cómo se realiza una conducción. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Segundo, motivos mecánicos sensoriales. Sensoriales. Motivos mecánicos sensoriales. ¿Vale? Espérenme. Ok, motivos mecánicos sensoriales es un aspecto neurológico y motricidad que pudieran comprender lesiones de cráneo, conmociones cerebrales, meningitis crónica, amnesia, disnesia, epilepsia, temblores, falta de coordinación, espasmos, etcétera. Todos aquellos factores que como tal no nos prohíben manejar, porque sí estamos conscientes, pero sí sabemos que nos puede dar un ataque en ese momento. Por ejemplo, una persona que convulsiona, o sea, no se le prohíbe no manejar, pero está consciente de que puede suceder ese factor, ¿vale? O, por ejemplo, las personas que sufren de infartos, saben que pueden manejar, pero deben de estar conscientes que en cualquier momento les puede suscitar un infarto y producir un hecho, ¿vale? Entonces, esos son los mecánicos sensoriales. Tenemos, por ejemplo, se dividen en dos, que son causas por conductas y causas por mecánico. Las causas por conductas son alcoholismo, droga, sueños, enfermedades mentales, depresión, ira, sobrevaloración de actitudes, inexperiencia, impericia, ¿vale? Esos son causas de conducta. Sabemos que esas personas pues, pueden tener cualquier afectación. Y las causas mecánico-sensoriales generales pues son la vista, defectos visuales, agudeza visual, visión nocturna, deslumbramiento, resistencia de deslumbramiento, juicio de distancia, movimientos, problemas o defectos visuales, iluminación, visión de color, defectos orgánicos, ¿vale? Todas aquellas afectaciones que sabemos que las presentamos, pero en ciertos momentos no podemos manejar. Por ejemplo, en mi caso, si yo manejo, yo como ocupo lentes en todo momento, entonces yo sé que si manejo a mediodía, a mí la refracción del calor hacia los ojos, ya sea por ejemplo que hay una refracción de luz de un vehículo hacia mi vehículo, o por ejemplo un color blanco me destelle, entonces yo tengo que estar consciente de que en esos momentos puedo tener una pérdida de visibilidad y provocar un hecho. Entonces yo no puedo ir a altas velocidades. O por ejemplo en la noche que a mí se me dificulta ver por la misma refracción de luz que se refleja en mis lentes, entonces yo pierdo visibilidad. Entonces todos esos factores son los que se tienen que exhibir, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Tenemos... Ok. El hombre como protagonista en el fenómeno de circulación puede actuar como conductor, peatón, viandante, transeúnte, pasajero, viajero, ocupante o titular del vehículo. Cualquiera de esas intervenciones cualquiera de esos personajes va a intervenir
el humano, ¿vale? En un accidente vial. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, vamos con dudas con factor humano. No. No, profesor. Nos vamos con factor de vehículo. Primero, la fuerza de actuación. Se los voy a presentar en imagen para que me puedan entender esa. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya, profe. Eso se llama, aquí me queda el título, fuerzas de actuación, ¿vale? Y son eso. El vehículo, aquí manejan como ejemplo más común, pues una pendiente ascendente, ¿vale? Recuerden que hay muchas pendientes que ciertos vehículos no pueden circular por su tipo de peso, etcétera. Tenemos todas estas resistencias que vamos a tener durante la circulación. Esta resistencia la vamos a tener en todas las superficies, una superficie vertical o sea, una superficie horizontal. ¿Qué hablo con superficie vertical? ¿Cuáles son las superficies verticales? Recuerden que ya les enseñé cuáles son las inclinaciones verticales y horizontales. ¿Cuáles son? Ay, no sé cómo explicarlo. Pues las verticales son así, donde, ¿cómo está la imagen? Ajá, pues ¿cuáles son? La- no sé cómo explicarlo, profe. Pendientes, ascendentes y descendentes. Ay, ¿Y las horizontales? Dientes. ¿Cuáles son las horizontales? sí. Bien. ¿Cómo que no se acuerdan, chicos? Si lo vimos en descripción. A ver, déjenme revisar mis apuntes. Ay, chicos, son las curvas. Ah, sí. Ya me acordé, son las curvas, profe. Exactamente. No, pues ya lo dije, Adrián. ¿Vale? Son las curvas. Entonces, tenemos toda esta resistencia. Resistencia al aire, fuerza de tracción motriz, resistencia de rodadura, fricción neumático camino, peso del vehículo y resistencia a la pendiente en este caso, o resistencia a la fuerza centrífuga o centrípeta. ¿Cuál es la diferencia? La centrífuga es la que como que te jala hacia adentro, ¿Y la centrípeta? hacia afuera. No, es al O es al revés. revés. Ah, Centrífuga hacia afuera y centrípeta hacia adentro. Pues su nombre lo dice, centrípeta, centro, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Entonces vamos a tener todas estas resistencias. La resistencia al aire, pues la del vehículo con respecto a la velocidad que lleva con respecto al aire que circula. La resistencia de rodadura, pues es la misma, son conjugaciones. La resistencia de tracción motriz, pues la velocidad que se está trayendo hacia sí mismo. La fricción del neumático camino, que es la adaptación a la superficie, el peso del vehículo hacia la superficie y pues la resistencia a la pendiente, ya sea ascendente, descendente, fuerza centrípeta o fuerza centrífuga. Por eso las curvas se tienen que saber, como dice, hay que saberlas agarrar, ¿vale? Igual la resistencia dependiente hay que saberlas utilizar con ciertas velocidades, porque si no el vehículo se te viene para atrás o se te va a demasiada velocidad hacia adelante, ¿vale? ok. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Tenemos fuentes de información. Las fuentes de información, pues tenemos la revisión del vehículo tomando en consideración los siguientes aspectos. Son varios, ¿vale? Estado de freno y resistencia del pedal, estado del velocímetro y lectura que registra, si se observa, porque luego no se observa, por ejemplo, en lo que es cuando son choques, se queda pasmado y la aguja se baja. A veces cuando los vehículos luego sufren como un espasmo como nosotros, que se puede establecer, se queda literal estático la aguja,
la podemos obtener, y si no, pues la aguja se cae, ¿vale? Tenemos estado de los faros y de los demás sistemas de iluminación, porque recuerden que también los sistemas de iluminación son factibles a un accidente. Si yo no llevo mis sistemas de iluminación, pues por ende voy a crear un accidente. Si el accidente se dio en la lluvia, revisar el funcionamiento de los limpiaparabrisas, si estos sí crean una visibilidad correcta o incorrecta, ¿vale? Intermitentes, revisar el funcionamiento de las intermitentes, detectar la presencia de algún teléfono o radio prendido que pudiera ser elemento de distracción, que es lo que les digo, ¿vale? La distracción es muy factible en el factor humano, entonces hay que revisar. Por ejemplo, aquí nada más maneja los radios o teléfonos, pero ¿qué otros distractores tenemos? Las chavas. ¿Vale? Las chavas que pagan. Los anuncios, las chavas, dice. Que lleven un pasaje, ¿no? Un acompañante. También se puede considerar. ¿Qué más? Se refería a otro tipo de chavas, pero bueno. No, pero es que estamos en el interior del vehículo. Okay. Eso sería el exterior. No sé, que lleves alguna bebida. Bebidas alcohólicas, ¿qué más? El teléfono. Pues sí, el acompañante puede hacer miles de cosas para distraerte. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. ¿El qué dijiste? El teléfono, había dicho Alex. Pues ya lo dije ahí en el enunciado, teléfono o radio prendido. ¿Vale? También recuerden que hay acciones momentáneas que pueden producir un caos. Por ejemplo, si los que fuman, el hecho de prender encender un cigarro es pérdida de visibilidad, ¿vale? También el hecho de tomar agua, tomar refresco, también es pérdida de visibilidad. Entonces tenemos que buscar todos aquellos indicios que nos indiquen probabilidad de pérdida de velocidad. No nos quiere indicar que, por ejemplo, que veamos alcohol, no quiere decir que el conductor realmente venía alcoholizado o venía tomando, pero sí es una probabilidad, ¿vale? Estado de los neumáticos. Revisar la existencia de los espejos retrovisores, que es muy importante. Comprobar el estado de la suspensión. En vehículos grandes dimensión, checa el tacógrafo y sus gráficas. Revisar la dirección si no resulta averiada al giro del volante. Revisar las fracturas o deformaciones de los componentes de los vehículos. Y por último, la detección de la placa BIN o del código de binario, ¿vale? ¿Cómo, profe? La detección del número BIN. ¿Qué es eso, profe? Ahorita ya vamos con ese tema tan hermoso y tan complejo. Ok, el código BIN es el número de identificación del vehículo. Es el NIP, ¿no? El NIP, exactamente. En español se pronuncia como NIP. Okay. Eso lo vamos a encontrar en el chasis o en el bastidor, ¿vale? Este número binario, o número, pues sí, binario, porque en realidad son códigos, está establecido desde 1983, ¿vale? Es un estándar de forma internacional, es decir, es derivado de la fabricación de los vehículos y está estandarizado a nivel internacional, ¿vale? No crean que es a nivel nacional nada más, no, es en todas las fábricas del mundo establecen sus mismos códigos, ¿vale? Para la lectura de estos códigos BIN se utiliza el alfabeto fonético. Sí, les dejo a ustedes de tarea buscar el alfabeto fonético, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la pronuncia A? No me digo que nos los aprendiéramos. ¿Cómo se pronuncia A? Alfa. M. ¿Qué? M. Sí. Mayonesa. No es cierto. ¿Qué dijo, profe? M. ¿Cómo se llama? Metro. 0. 0 es 0, ¿no, profe? No, negativo. Negativo. Los números se pronuncian primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sí. ¿Vale? Sí. Ok. El código BIN tiene 17 caracteres, es decir, 17 letras.
¿vale? Vamos a ver qué significa cada uno. Las únicas letras que no incluyen el alfabeto fonético, bueno, el alfabeto fonético sí lo incluye, pero no los incluye en los códigos, en los NIP, son la I, O, Q y ñ. Esos jamás los vamos a encontrar. Así que si encuentran una de estas letras en el código BIN, de forma inmediata está alterado. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve el ¿Cuáles código son las BIN? letras, profe, que no se encuentran? I, U, O y ñ. Ok, gracias. ¿Vale? El alfabeto, perdón, el código NIP nos va a servir para establecer la identificación del vehículo. También tenemos que hacer la búsqueda de los mismos. Aquí yo no les voy a enseñar dónde se encuentran porque depende de la marca y de la línea del vehículo, es donde se van a encontrar específicamente, pero eso lo encuentran ustedes en internet. Se meten al internet, buscan, tengo un SEAT Divisa, donde se encuentra el código BIN y les da los esquemas donde deben estar. ¿Vale? Entonces, eso lo buscan en internet de forma específica porque por cada vehículo es ubicación diversa, ¿vale? Hay marcas que sí repiten su posición, pero hay otras que no. Entonces, tenemos que buscar todos los códigos para ver que no esté alterado. Si con un código yo establezco que no está alterado el vehículo, pues no hay ningún problema, pero luego están alterados los tres por diferentes números. El más común, la placa BIN más común es la que se encuentra en el tablero, ¿vale? Es la visible, pero esa solamente está remachada. Pero los otros códigos están grabados en el chasis. ¿Vale? A mí me ha tocado ver, profesor, perdón que le interrumpa, en Sí, el no. caso de robo de transporte de carga, que también les borran o más bien les rellenan con pasta el número NIP en el chasis y se los ponen más adelantito. Digo, me ha tocado ver y me ha tocado descubrir cómo lo hacen. Sí, de hecho, cada marca tiene su propia forma de letra. Por ejemplo, hay letras que parecen taquimegramografía y otras que son de puntitos, entonces cada marca tiene su propia caligrafía, se puede decir. Entonces hay que ver cuál es la caligrafía y saber que sí corresponde a esa misma. Y la posición que se saca, ¿vale? Sí. Ok, vamos con los caracteres. Se los voy a mandar en imagen para que me vayan entendiendo y vamos haciendo uno por uno. Tómenle foto para que nos veamos de largo. ¿Ya lo copiaron? Yo le tomé captura de pantalla. Ok. Entonces nos vamos con los códigos. ¿Vale? Tenemos 17 códigos. El primer código nos va a indicar la región. ¿Vale? La región se las voy a mostrar en este esquema. La región depende del continente al que pertenezca. ¿Vale? Indica la región geográfica. Y estos son los números que vamos a encontrar. Números o letras puede llevar, ¿vale? Bueno, creo que mejor todo ya se los voy a proyectar para que lo vayamos entendiendo. Pero bueno, ya con la imagen ya me van a entender de qué lista. ¿Vale? Vamos con el primer punto que es la identificación del fabricante. ¿Vale? La identificación del fabricante va a ser con respecto a los siguientes dígitos. Bueno, para que me entiendan, el código BIN. El código BIN. Espérame. Se va a establecer en tres cuestiones: identificación del fabricante, descripción del vehículo y número único del vehículo. En esos tres se dividen los 17 números. Ahorita vamos a ver cuáles comprenden cuál. Para la identificación del fabricante, el primer dígito nos indica la fábrica, el origen de fábrica.
¿vale? Tenemos la región norteamericana, Oceanía, Sudamérica, África, Asia y Europa, ¿vale? ¿Nosotros a cuál pertenecemos? Al de dígito 1, 2, 3, 4 y 5 de Norteamérica. Así es. Nosotros somos norteamericanos, ¿vale? Entonces, esos son los dígitos que vamos a encontrar. Por ejemplo, si yo encuentro el 1, o el 3, o el 4, o el 5, o el 2, está hablando de un país norteamericano. Si yo encuentro, por ejemplo, de la A a la H, una letra de esas, pues corresponde a África, o de la J a la R, a Asia, etcétera, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Vale? De ahí, el segundo dígito nos indica el país específico de origen, ¿vale? Solamente hay ciertos países donde se crea ¿cómo se llama? Los vehículos, ¿vale? No en todos los países se fabrican. Entonces, estos son los países donde se fabrican. ¿Vale? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, el segundo y tercer dígito lo pueden comprender, ¿vale? El segundo y el tercer dígito. Además que la conjugación del segundo y el tercer dígito nos indican el país, pero aquí ya están dobles siglas, pero ahorita vamos a ver qué significa el tercero con especificación. Entonces, por ejemplo, México nos toca la 3A y la 37. Eso nos indica que se creó en México, ¿vale? Ok. De ahí, el tercer dígito nos indica el fabricante del vehículo en ese país. Es relativo al país, es decir, para verificar el fabricante es necesario considerar los tres primeros. Algunos ejemplos. Es decir, para ser más específicos, porque algunos se pueden repetir. Por ejemplo, el 3DW corresponde a Norteamérica, México y el Volkswagen. Por ejemplo, el JHM indica Asia, Japón y es de la Honda. El 1FD indica Norteamérica, Estados Unidos y el Ford, ¿vale? Entonces nos indican también la marca, porque en ciertos países hay ciertas marcas. No, por ejemplo, aquí en México tenemos, por ejemplo, Audi, Volkswagen, bueno, principalmente en Puebla, pero aquí solamente se fabrica Volkswagen en México, ¿vale? Y ahorita ya se está fabricando lo que es Renault. Entonces, ya hay marcas específicas de fabricación. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. En el caso de SEAT y otras marcas, como son de Volkswagen, iniciarían con W. Sí se fabricó aquí. Si nada más se armó aquí, entonces no entra. Ah, Porque aquí no se perfecto. fabrican, aquí se arma. Ah, ok. Ah, eso es lo que quería saber, si es ensamblar o No, elaborar. tiene que ser producción. Ah, perfecto. Gracias, Es profesor. decir, que dónde nació, ¿vale? Después nos vamos con, esos son los tres primeros dígitos, es para la identificación del fabricante. El cuarto, los dígitos del vehículo son del 4 al octavo, ¿vale? Nos van a indicar las fábricas, las descripciones del vehículo. Esto va a variar, depende de qué, de la marca del vehículo. Es decir, si ustedes quieren saber cuáles son las características del vehículo, se van a la marca y solicitan los dígitos, bueno, no solicitan, ustedes buscan en internet los dígitos del tal Ibiza y les va a dar los códigos, ¿vale? Esos códigos me van a indicar, por ejemplo, si el tipo de motor, si es V8, V4, V6, si es, por ejemplo, de asientos de piel, si es un vehículo deportivo, si es un SUV, si es un sedán. Todas las características que identifiquen al vehículo son del 4 al octavo, ¿vale? Sí, profesor. Y de ahí el noveno, en Estados Unidos se usa el noveno dígito como un número de verificador, ¿vale? Solamente en Estados Unidos, ¿vale? Como un número verificador, que en realidad sería para todas las demás compañías del 4 al 9, pero Estados Unidos utiliza el noveno como un número verificador exacto nada más, ¿vale? Luego, número único del vehículo, tenemos del 10 al 17, ¿vale? Estos códigos son binarios. No crean de que, por ejemplo, se produjo el vehículo 1111, el que sigue es 1112. No hay secuenciales. Son números binarios, ¿vale? Que se le da como sistema de identificación a los vehículos, ¿vale? Entonces, eso es del 10 al 17. Pero él dice, aunque se haya dejado el 10,
décimo dígito para indicar el modelo y el 11 para indicar la placa donde fue fabricado, ¿vale? Pero con el 10 vamos a identificar el modelo, es decir, la marca del vehículo. Entonces nosotros contamos el décimo dígito y ahí vamos a poder establecer el año. Obviamente los numerales aquí se repiten, pero ¿de qué va a depender? De la forma del vehículo. Por ejemplo, si yo encuentro una C y el vehículo ya está totalmente deportivo, pues estoy hablando de un vehículo 2012, no estoy hablando de un vehículo de 1982. O yo veo un clásico y veo su motor que indica el décimo dígito C, pues obviamente estoy hablando de 1982 y no del 2012, porque cada año va modificándose los vehículos. ¿Sí quedó claro? Entonces, esto es secuencial. Esta tabla ya es secuencial, la pueden ir repitiendo, por ejemplo, 2033 y continúo. Por ejemplo, en 2034 va a ser 4 y así. Si dan cuenta, son una secuencia nada más. Por ejemplo, del 2003 se pasó, nada más es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y del 9 vuelve a iniciar. A, B, C, D, E, F, G, el alfabeto y después vuelve otra vez los números y otra vez entonces es secuencial, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. ese es el código BIN, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. ¿Seguro? Sí, está muy fácil que las fórmulas. Todo es más fácil que las fórmulas. Claro que sí. Sí. De hecho, sí. Les paso lista de nuevo. Sí, profesor. Miguel, Marta, Prof, Marta, no se pudo presentar porque está enferma desde el inicio de semana y no se ha compuesto. no, ok. Espérenme. Es que tengo a mi gato y tiro mi ajedrez. Adrián, Presente, profesor. Sara, Presente. Karina, Diana, Margarita, Fernanda, Presente, profe. Esther, Alejandra, Alexis, Presente. Alejandro. Nada más tengo 1, 2, 3. En asistencia nada más tengo a 4. Yo sí pasé, sí, ¿verdad? Sí, Margarita, ¿por qué no contestaste presente? Yo vi que conectó su audífono, profe, pero creo que no se escuchó. No. Me parece Pero, que la escribir. sí, recuerden que si no no hablan, lo pueden escribir, estamos en abierto el chat. Ok, chicos, ¿dudas? No, profesor. No, Vamos con factor de vía, ¿vale? La vía va a depender de varios factores, ¿vale? ¿Cuáles son los principales factores de la vía? Es, ¿dónde está? Ahí está. El trazo de la vía, el firme, características y las señalizaciones, ¿vale? Son los factores que vamos a tomar en cuenta, los aspectos que vamos a tomar en el factor de vía. El trazo de la vía, la clase de firme, las características de la vía y las señalizaciones. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Una proyección en plana de su eje longitudinal, un alzado de ejes y una serie de secciones transversales de la misma para poder, es decir, un croquis, ¿vale? O una planimetría de la vía. Tenemos que establecerlo, ¿vale? Con medidas exactas, con dimensiones exactas, trazos exactos, ¿vale? ¿Sí quedó claro?
Entonces, de vía no hay ningún problema porque solamente vamos a tomar en consideración todo esto, porque la vía es la que menos culpa tiene, ¿vale? Porque la vía ya está establecida, ya está hecha, entonces esa no se mueve, no se altera. Sí se afecta, sí, por condiciones climatológicas, por el mismo tipo por ejemplo, luego hay muchos baches, etcétera, pero no es algo que la vía diga, hoy quiero hacer un bache y mañana lo tapo, no. Entonces ese factor es solamente determinante, pero es algo que nosotros ya debemos de tomar en cuenta. Si yo sé que hay una zona de baches, pues no voy a ir con alta velocidad, etcétera, ¿vale? Y factor ambiental, bueno, esa ya se las expliqué, ¿no? No hay ningún problema con factor ambiental, es la que va a afectar a los 3 factores, ¿vale? ¿Dudas? Con los factores de la trilogía de accidentología. No, profe. ¿Seguros? Sí, profesor. Ok. Vamos con investigación de hecho de tránsito terrestre. En la toma de datos se verificará principalmente los siguientes aspectos. Fecha y hora del accidente. Intervención o no de la fuerza pública. Tipos de accidentes. Lugar del accidente. Condiciones climatológicas. Señalamientos viales. Sistema de alumbrado. Sentido de circulación. Datos de los participantes. Causas basales y concurrentes. Parte informativo. Personas muertas y heridas, para que el conjunto de estos me forme la dinámica del hecho. Todos esos datos debemos de obtener antes de hacer una mecánica de hecho. ¿Dudas? No, profe. Ok. Procesamiento del lugar de intervención. 1. Documentación. Tenemos que hacer una documentación clara de todo el lugar. Tenemos que hacer 3. Escrita, fotográfica y planimétrica. Segundo, revisar detalladamente las condiciones y estructuras de la vía. ¿Vale? Su composición, sus lineamientos verticales, horizontales, etcétera. ¿Vale? Todo lo referente a la vía. Su composición de la vía, su estado de uso y conservación de la vía, ¿vale? Todos esos factores, dimensiones, circulación, todo lo que ya vimos anteriormente, ¿vale? 3. Técnica de búsqueda y recolección de indicios. Tenemos que tomar en cuenta como indicios, indicio A, vía, limitantes y señalamientos, ¿vale? Cualquiera de esos indicios que pertenezcan a la vía, a las limitantes o a los señalamientos. Las vías, pues que establezco los daños de la vía, por ejemplo, las huellas, las marcas, todo eso. Limitantes, por ejemplo, los muros de contención, las guarniciones, las aceras, las cunetas, etcétera. Esos son limitantes. Señalamientos, pues todos los señalamientos viales que se tomen en consideración. B, vehículo. Del vehículo, pues vamos a tener el mismo vehículo, algunas piezas o accesorios que ahí se encuentren en el lugar, etcétera. Y por último, 3, periferia. La periferia estamos hablando de inmuebles, de campo, de todos aquellos factores que indiquen, por ejemplo, alumbrado público, postes de teléfono, todos aquellos accesorios que no correspondan como tal a la vía. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Ok, de ahí tenemos lo que es entrevistas a testigos. En el caso de que haya, pues vamos a hacer las entrevistas necesarias. Una entrevista corta, una entrevista ligera, ¿vale? Para conocer antecedentes del hecho, ¿vale? Y por último, revisión de cámaras de video. Si lo hay, hacemos la revisión de cámaras de video, ¿vale? Solamente para hacer una correspondencia de lo que yo voy a establecer. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Después No, profesor. sigue procesamiento del vehículo o los vehículos. 1.
Identificación de la unidad. ¿Con respecto a qué? A su ficha técnica. Toda la identificación del vehículo, tipo de vehículo, marca del vehículo, accesorios, número de identificación, etcétera. Todo lo que me identifique a la unidad. ¿Vale? 2. Inspección externa. ¿Vale? Se realizará en sentido de las manecillas del reloj, o conocido también como técnica de espiral. ¿Qué le pedí aquí? ¿Vale? Observando todos sus aspectos esféricos, como son las laterales, frontal, posterior, superior e inferior. ¿Vale? 3. Determinación de daños generales y daños específicos. ¿Vale? En el aspecto externo todavía estamos. ¿Vale? Es decir, si hay alguna deformación, si hay algún impacto, si hay alguna deslizamiento, una perdaminamiento, todos los daños que presenta el vehículo de forma externa. ¿Vale? 4. Inspección interna. Con sentido a las manecillas del reloj, se comenzará por el área del conductor, ¿vale? Y se va a hacer la revisión interna del vehículo. Buscar todos aquellos factores que nos indiquen, por ejemplo, los relativos al factor humano, etcétera. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? De ahí nos vamos con 5. Revisión de los sistemas. Todos los sistemas que ya les mencioné, por ejemplo, en incendios, los mismos se van a checar acá. Los principales son motor, refrigeración, suspensión, transmisión, alineación, frenos, mantenimiento, eléctrico e iluminación. ¿Dudas? No, profe. Revisión del expediente. Tenemos que hacer una revisión del expediente. ¿Qué vamos a revisar? Parte informativo o informe policial homologado del primer respondiente. Segundo, fotografías realizadas posterior al hecho y de los vehículos cómo fueron encontrados, porque comúnmente hechos de tránsito interviene días después, cuando ya no hay nada. Entonces, todas las fotografías que se tomaron al momento los tienen que tomar en consideración. Dictámenes periciales, principalmente criminalística, química y medicina forense. ¿Sí? Sí, Y profesor. por último, la declaración de los testigos. ¿Vale? ¿Dudas con respecto a cómo se va obteniendo la información? No. ¿No? ¿Seguros? Ok, chicos, esto ha sido toda la clase. La próxima clase ya nada más nos queda hacer observaciones, dudas con respecto a hechos de tránsito, cómo se hace realmente una mecánica y marítimo y aéreo, que es muy rápido. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ni una? No, profesor. No, profe. No. Ok, chicos, entonces recuerden entregar su trabajo a tiempo el día lunes antes de las 22 horas y nos vemos el próximo sábado, todos con cámara, por favor. Así que avísenle a sus compañeros que tienen que traer bueno, tienen que estar conectados con cámaras, ¿vale? Sí, profe. Cuídense Sí, mucho, profesor. cuídense el fin de semana.